Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Horarios de atención en el consulado colombiano durante esta temporada de Semana Santa. Ya no es necesario quitarse los zapatos haciendo la migración en el aeropuerto de Aruba. Fue encontrado el cuerpo sin vida del auxiliar del vuelo de American Airlines. Rocas grandes caen en carretera de Perú sobre un bus, causando muertos. Acoso en supermercado por una vestimenta. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y ya que se alisten para tener una excelente semana, está finalizando el mes de marzo. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad para la comunidad colombiana, pues el Consulado de Colombia en Aruba ha anunciado cuáles van a ser las fechas de apertura y de cierre para lo que tratan sus servicios durante estos días de Semana Santa. El Consulado de Colombia en Aruba tiene importante información que compartir con toda la comunidad, específicamente para todos los ciudadanos connacionales que necesitan utilizar de los servicios que ellos tienen durante esta temporada. Es importante información relacionada con los días de atención al público durante Semana Santa. Por ese motivo, ellos a través de sus redes sociales han indicado que hoy lunes y mañana martes 31 de marzo abrirán al público normal. El próximo miércoles 1 de abril y hasta el lunes 6 de abril, ellos estarán cerrados, lo que quiere decir que no van a atender al público. Reanudarán la atención al público a partir del martes 7 de abril en los horarios que son de costumbre. Para más información es importante que los sigan a través de los canales de las redes sociales. Los encuentran como Consulado de Colombia en Oranjestad, Aruba. Con la llegada de esta temporada de campamentos, el cuerpo policial y otras instancias tienen importante información que compartir con todos los campistas. Desde ayer, domingo 29 de marzo, ya las personas están llegando a los lugares los cuales ellos les dieron el permiso para poder acampar y disfrutar de esta temporada. Sin embargo, hay que tener en cuenta diferentes reglas. Desde ayer domingo 29 de marzo iniciaron oficialmente los tradicionales campamentos en Aruba, marcando así el comienzo de una de las actividades más esperadas de esta temporada y también de una de las tradiciones. Familias y grupos de amigos ya se encuentran disfrutando de las playas, compartiendo momentos de recreación, descanso y contacto con la naturaleza. Las autoridades, entre ellas el cuerpo policial y las distintas instancias que trabajan en pro de nuestra comunidad, hacen un llamado a todos los ciudadanos a disfrutar de esta tradición con responsabilidad y también con conciencia. Es fundamental respetar las normas establecidas, hacer un uso adecuado de los espacios públicos, evitar el exceso de ruido y mantener las playas limpias, depositando los desechos en los lugares correspondientes. Sabemos que Bureau City Inspector también ha tenido una campaña para lo que tratan las bolsas de basura que cada campista debe tener quizá amarrada bien a su tent para así poder dejar todos los desperdicios. Asimismo, se recuerda la importancia de garantizar la seguridad, especialmente en zonas concurridas, así como el cuidado del entorno natural, protegiendo la flora y la fauna de la isla. El mensaje es claro: disfrutar de los campamentos sí, pero siempre con respeto, civismo y responsabilidad para que esta experiencia siga siendo segura y agradable para todos. Y esta es una excelente noticia que fue dada a conocer recientemente por parte de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, pues en conexión de hacer un tráfico más rápido, pero también ofreciendo mejoras en el servicio y en la experiencia de nuestros visitantes y también de los locales que utilizan el aeropuerto, ya no es necesario quitarse los zapatos al momento de hacer la parte de migración para salir de la isla. La Autoridad Aeroportuaria de Aruba, ENVEI, se complace en anunciar una importante mejora en el proceso de control de seguridad de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz.
Ya hace algunos días se anunció que los pasajeros que salgan de Aruba ya no tendrán que quitarse los zapatos durante el control de seguridad. Esta mejora se alinea con los esfuerzos de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba por cumplir y garantizar su evolución conforme con los estándares internacionales de seguridad aérea y refleja su compromiso continuo de mejorar la comodidad de los pasajeros, manteniendo al mismo tiempo los más altos niveles de seguridad. El procedimiento actualizado agiliza el proceso de revisión, reduce los tiempos de espera y mejora la experiencia general en el aeropuerto. Todo ello sin comprometer los protocolos de seguridad. La autoridad aeroportuaria colabora estrechamente con sus socios de seguridad aérea para garantizar que la seguridad siga siendo una prioridad absoluta. Buscamos continuamente maneras de mejorar la experiencia de los pasajeros en el aeropuerto de Aruba, indicó Gershwin Lacley, gerente de seguridad de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. Esta actualización nos permite ofrecer una experiencia de inspección más eficiente y cómoda, a la vez que cumplimos con los estrictos requisitos internacionales de seguridad. Se recomienda a los pasajeros que lleguen al aeropuerto con suficiente antelación a la salida y que cumplan con todas las normas de seguridad estándar, por ejemplo, líquidos, dispositivos electrónicos y documentación de viaje. Esta mejora también refleja el compromiso estratégico de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba de invertir en las últimas tecnologías de seguridad que respaldan los más altos estándares internacionales de seguridad y a la vez que mejoran la eficiencia operativa y la comodidad de los pasajeros. Mediante la modernización continua de su infraestructura de seguridad, el aeropuerto de Aruba mantiene su compromiso de brindar una experiencia de viaje segura y sin complicaciones para todos los pasajeros. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues durante varios días las autoridades estuvieron buscando a un joven que desde hace ya algunos días se había extraviado en Medellín, en Colombia. Lamentablemente dieron a conocer que fue encontrado el cuerpo sin vida de este auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines. Esta imagen resume el final del auxiliar de vuelo de American Airlines, Eric Gutiérrez, de 32 años. Este hombre, que estaba desaparecido desde el 22 de marzo en Medellín, fue encontrado sin vida en zona boscosa del municipio de Jericó. El sábado por la tarde-noche me dijo que ya iba a llegar a Medellín, que estaba intentando salir con sus compañeros de vuelo. Yo le dije, ok, claro. Yo me fui a dormir, entonces desde ese sábado fue la última comunicación que yo tuve con él. Y la última vez que en la ubicación de su teléfono pudimos verla, ya no estaba contestando el teléfono, ya no ni contestaba los mensajes ni las llamadas. Entonces eso sí fue alerta. No estaba cerca del hotel. No estaba cerca del hotel. Este video hace parte de los últimos registros que se tienen de este extranjero. Se sabe que el hombre habría salido con una de sus amigas a tomarse algo y horas después, esta apareció sola y desorientada. Ella está bien en lo que, en lo que se puede decir. Está angustiada también. Ella también fue víctima de lo que le pasó. La comunidad de Jericó fue la que se percató de la presencia del cuerpo y dio aviso a las autoridades. Este fue traído a Medicina Legal de Medellín, en donde horas después se confirmó la identidad del extranjero. Debe haber justicia, y justicia pronto, y de eso nosotros nos vamos a encargar. Ayer 27 de marzo fue hallado un cuerpo sin vida en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias, con características similares a las de Eric. De inmediato se coordinó su traslado a Medicina Legal en la ciudad de Medellín y en la mañana de hoy se obtuvieron las huellas dactilares gracias a la articulación con FBI y se cotejaron de manera técnica y se confirmó infortunadamente su identidad. Noticias Caracol conoció el acta de defunción del auxiliar de vuelo, donde queda confirmado que Eric Gutiérrez no falleció por causas naturales. Hemos brindado acompañamiento jurídico y psicosocial a su padre, Federico, quien se encuentra en la ciudad y con quien nos veremos enseguida. Y avanzamos en los trámites para la entrega del cuerpo y su repatriación de la mano de Medicina Legal, también de la Embajada, la misma aerolínea, la Fiscalía y la funeraria. Estamos concentrando todos los esfuerzos y todas las capacidades institucionales para esclarecer este caso lo más rápido posible. Y nos vamos a Perú, en donde un tramo allí fue descubierto por parte no solamente de personas que se encontraban en un bus pasando por una carretera, y por culpa de los deslizamientos de las tierras, allí hicieron que grandes rocas cayeron encima de este bus. Por lo menos 3 personas perdieron la vida.
debía ser un viaje más entre Uchisa y Lima terminó en un hecho fatídico. Un bus interprovincial fue impactado por rocas de estas dimensiones mientras se desplazaba por la carretera central centro poblado Batanchaca en Pasco. La intensa lluvia causó el desprendimiento de las rocas, sorprendiendo a los pasajeros y golpeó directamente en el segundo nivel del vehículo. El impacto fue fatal. Transportaba 61 pasajeros, como les repito, desde Uchisa hacia Lima, ocasionando pues el lamentable fallecimiento de 3 personas, entre ellos un menor de 5 años y la lesión de otras 14 personas. Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Salud de Guariaca, donde permanecen en observación. Las imágenes son impactantes. La estructura del bus quedó destrozada tras el violento golpe. La rápida maniobra del conductor evitó que la cifra de víctimas sea aún mayor. La actitud del lugar ha ayudado para evacuar a los 14 heridos hacia el hospital de descendidos. Lamentamos sí el fallecimiento de los señores Lozano Macifuen, de un menor de 5 años, de iniciales ERR, de otra persona, Alexander Tadeo Martel. Un trabajo de rescate que tenía como complicación la persistente lluvia. El tránsito en la carretera central tuvo que ser interrumpido para el rescate, pero también para evitar que otros conductores se vean afectados. Algunos pasajeros salieron de sus unidades sorprendidos por lo ocurrido. Y nos devolvemos a Colombia porque en las últimas horas en la capital, exactamente en el barrio de Suba, un sujeto fue interceptado por parte de las autoridades, pues haría parte de una red internacional de tráfico de estupefacientes. Ábrenos, tumbamos la puerta, tenemos una orden de allanamiento. En un conjunto residencial de la localidad de Suba, en Bogotá, fue capturado un hombre que a simple vista llevaba una vida común, trabajaba en la zona y no despertaba sospechas, pero según las autoridades, detrás de esa rutina estaba uno de los articuladores de una red internacional de narcotráfico. Se trata de Edgar Santiago Barbosa, conocido como alias Pescadero, señalado de ser líder y coordinador de una estructura que enviaba toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Su captura en la capital fue el punto de partida de una operación simultánea que permitió ubicar a otros presuntos integrantes en Cali y Buenaventura, Jorge Sánchez Gamboa y Francisco Mantilla Angulo. ¿Cuáles eran los encargados de recepcionar la droga facilitada por la estructura denominada Frente de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC? Ellos la recepcionaban y con la ayuda del sujeto capturado aquí en la ciudad de Bogotá la trasladaban hacia Centroamérica, utilizando como ruta Panamá y Costa Rica. De manera paralela, las autoridades lograron la captura de otros 3 presuntos integrantes en Centroamérica. Se logra la captura de 3 sujetos más en Panamá y Costa Rica de nacionalidad colombiana, guatemalteca y costarricense, quienes eran los encargados de facilitar esa recepción de esa droga y el traslado posteriormente a los Estados Unidos. Es así como tenían circular roja de Interpol. Según la Fiscalía, los detenidos en Colombia serían responsables de obtener la droga en el Cauca, coordinar sus salidas de zonas de producción y gestionar los envíos por vía marítima, principalmente desde el Caribe colombiano, en alianza con la estructura Dagoberto Ramos. En Honduras, momentos de angustia y de terror vivió una familia al momento en que 3 personas cayeron allí a alta mar. Lamentablemente, uno de los menores no logró sobrevivir. Momentos de angustia y terror se vivieron en alta mar cuando 2 mujeres y un menor de edad cayeron de una embarcación en aguas del Mar Caribe. Las damas lograron ser rescatadas, pero el niño no corrió con la misma suerte. Autoridades de las Fuerzas Armadas realizaron la búsqueda del cuerpo del menor, que junto a su madre y su abuela se transportaba en el barco carguero Mr. Jean, en un sector de La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. Las Fuerzas Armadas, a través de personal de la Fuerza Naval, se encuentra realizando patrullajes marítimos. Desde la Marina Mercante manifestaron que el accidente se debió a que los tripulantes se inquietaron al ver la tempestad. No obstante, precisaron que el barco sí contaba con la debida autorización y que además los pasajeros estaban debidamente registrados acorde a la capacidad del navío. 2 personas de ellas fueron rescatadas, que son
Precisamente la persona que no se ha identificado es un menor. La diputada Erika Ortecho, representante del pueblo misquito, lamentó la situación por la que atraviesa esta familia, ya que este es el único medio de transporte al que la mayoría de los residentes de la zona pueden tener acceso, y pidió a las autoridades hacer lo propio para que el menor pueda ser encontrado. De la misma forma que acá en Aruba, en muchas partes del mundo se está celebrando ya la temporada de Semana Santa, y es normalmente común que las personas pues vayan a distintos lugares específicos a disfrutar de la Semana Santa. Allí en la República Dominicana pues muchos dominicanos ya están celebrando, disfrutando esta temporada, y lo mejor, celebrando con sus familias. ¿Ya se le chapuzón? No, yo no voy para ahí, Este domingo de Ramos comenzó de manera oficial la Semana Santa, y mientras algunos acudieron con palmas a las procesiones católicas, otros se adelantaron y disfrutaron de las playas más cercanas a la capital para evitar las aglomeraciones de ese largo feriado. ¿Sabiste la noticia? Doña, ¿y en Semana Santa qué usted va a hacer? ¿Vuelve para acá? No, yo no vuelvo para acá, ¿no? No hay cuarto para ir para acá, hay que yo tengo mucho cuarto. Lo que yo tengo es la bichuela. Bello, hermoso, precioso. Y nos lo vamos a gozar. Ya comimos, ahora vamos para el agua a gozárnosla. No, aquí en Semana Santa es un juidero. En realidad, yo lo cojo libre esos 3 días. ¿Me entiendes? Esos 3 días yo lo cojo para disfrutar en familia. Ya tú sabes, eso sale con frito, ensalada, batata. Los comerciantes de Boca Chica y Juan Dolio ya están preparados con sus ofertas para sus visitantes. Boca Chica no está como estaba antes. Boca Chica, usted viene aquí, un pescado de 7,5 adelante, usted lo consigue. Para que la gente sepa que tiene que venir aquí a compartir con nosotros. Aquí tenemos pescado, lambí, pulpo, de todo. Bien, y también tenemos mucha seguridad, porque la policía está aquí para cuidarnos y cuidar a los que vengan. Vengan, que no nada más oigan los rumores malos de cuenta mala, que no le hacemos la friturera. En la friturera tenemos buenos precios aquí en Boca Chica. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Consumo de colágeno ayuda en el antienvejecimiento? Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, consider por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, pay data way. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Hey, Roman, nunca más me te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wabo to Simang, vibing back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, offshop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con actividad de la batía. Porta principal del Caribe. Por vacancy da cominciare. Aruba Airport, quello tutti dia marcha danti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, não é que mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Que bom que men. Me tá bem quanto? Não, a mim disse 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. A través del tiempo se ha dado a conocer que el colágeno ayuda no solamente para los huesos, para la piel, el cabello y demás. Sin embargo, según expertos, ellos indican que este tipo de colágeno que viene en polvo, gomitas o pastillas, ¿será que sí efectivamente ayuda para el antienvejecimiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Está de moda consumir colágeno para dar vuelta atrás al reloj, para dar firmeza e hidratación a la piel. ¿Pero vale la pena? Algunos estudios han demostrado beneficios significativos con el consumo de suplementos de colágeno, pero las evidencias son mixtas. La dietista registrada Julia Zumpano de la clínica Cleveland dice que el consumo de colágeno en polvo, pastillas o gomitas proporciona aminoácidos y proteínas de las cuales se compone el colágeno, pero agrega que aún no está claro si estos suplementos aumentan la producción del mismo en el cuerpo. Así que en lo que realmente queremos poner énfasis es en los hábitos del estilo de vida. Zumpano indica que usted puede mejorar su piel de forma natural, evitando fumar, limitando su exposición a los rayos ultravioleta y manteniendo una dieta balanceada rica en proteína. Los aminoácidos combinados con la vitamina C, zinc y cobre son todos necesarios para el proceso de crear colágeno. Así que la combinación de todos esos nutrientes realmente produce colágeno. La dietista indica que algunas comidas que puede considerar para producir colágeno incluyen aquellas ricas en vitamina C, como las naranjas, fresas, pimientos y brócoli. Alimentos con aminoácidos como champiñones, col, espárragos, maní, pescado, carne roja, pavo, pollo, piel de cerdo, granola. Cobre y zinc están en alimentos como nueces y semillas, hígado, langosta y verduras de hoja verde. Usted puede obtener todo lo que necesita a través de sus fuentes de alimentación. Y llega nuestra sección de las más virales y a esta hora llegamos con unas imágenes que han causado conmoción entre la comunidad, no solamente por el acoso al que fue víctima una mujer en un supermercado en la capital de Colombia, sino simplemente por la ironía con la que el sujeto increpa a la víctima. Le dice que solamente por su vestimenta él puede tratarla así. En las últimas semanas, el ambiente en países como por ejemplo Colombia se ha sentido bastante pesado. No es para menos, pues se ha llamado el tema del acoso y que ha saltado de las redes sociales a las esquinas y ahora a los pasillos de los supermercados. Lo que comenzó como un simple murmullo es un grito colectivo que busca justicia y respeto en los espacios. Todo explotó en este supermercado en donde, como se puede ver en las imágenes, allí el escándalo pasó al momento en que una joven grabó el momento exacto en que era hostigada. Lo más preocupante es que el incidente ocurrió a plena luz del día dentro de un supermercado ubicado en una zona bastante concurrida de la capital. Ella, quien acababa de terminar su rutina de ejercicio, llevaba puesta su ropa de gimnasio. Mientras hacía sus compras, un hombre le lanzó comentarios ofensivos y miradas insistentes. Lejos de intimidarse, la joven sacó su celular y empezó a registrar todo para tener prueba clara de lo que estaba ocurriendo. En el clip se escucha claramente cuando el sujeto le dice una frase que ha causado repulsión en las redes. Vístase si no quiere que la miren. Esta lógica de culpar a la víctima por su vestimenta es precisamente lo que la sociedad colombiana está tratando de erradicar. El video muestra la tensión del momento y la frustración de la joven ante tal descaro. Lógicamente, en las redes sociales se han generado muchos comentarios en contra del actuar de este hombre. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos unas imágenes que se viralizaron hace 10 años. Sin embargo, ahora se han vuelto viral también porque hacen parte de un monumento histórico que decora una ciudad. En el 2016, hace 10 años, un emotivo video conmovió a los habitantes de la ciudad de Almaty, esto es en Kazajistán, que pronto le dio la vuelta al mundo. Un grupo de personas se unió para rescatar a un perrito de ahogarse en un embalse con una maniobra arriesgada pero heroica. 10 años después, la ciudad les rindió homenaje levantando una estatua en su honor. Decenas de personas se reunieron en este embalse para presenciar el momento en el que el acto heroico quedó inmortalizado
realizado en la historia de la ciudad. Aquel día, en mayo del 2016, un hombre que paseaba cerca del embalse observó a un perro atrapado en el agua. Visiblemente asustado, el agua corría con mucha intensidad, por lo que el hombre decidió cruzar la valla de contención para rescatar al animal. El hombre se deslizó con cuidado sobre el muro, bajó hasta donde estaba el perrito, que se encontraba inmóvil y asustado. El joven sujetó al perro por el cuello y lo tomó allí para subir con la pared. Sin embargo, estaba muy resbalosa y le dificultaba subirlo solo. Fue entonces cuando otros 3 hombres que observaban la situación decidieron ayudarlo, cruzando la valla y creando una cadena humana. La hazaña se complicó no solo porque la pared era de concreto y estaba resbaladiza, sino por el gran caudal de agua. Pues ahora este video le dio la vuelta al mundo y hoy estos héroes tienen una estatua erigida en este embalse en memoria de su gran hazaña. Y a esta hora llega nuestro recomendado por del día y viene por parte de Loto Cambiando Vida con su tremendo acumulado. El acumulado sigue subiendo. Loto, la lotería de Aruba, llega con su acumulado para mañana martes 31 de marzo. Podrán ganarse 425.000 florines con el mini mega y con solamente 2 florincitos más podrán ganar 250.000 florines extra con el mega plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 675.000 florines para mañana martes 31 de marzo. Compren su ticket del mini mega y su mega plus antes de que sea tarde. No olviden que el Loto 5 para este miércoles tiene un acumulado de 130.000 florines. Y continuamos con más de las imágenes que se viralizan hasta ahora y les mostramos este baby shower que por poco termina allí por culpa de la suegra. Muchas personas, ¿será que dicen estas imágenes son reales o no? Y es la realidad. Pues sin embargo, allí una mamá estaba bastante contenta al momento de la revelación de su próximo nieto. En los últimos años se han hecho muy populares los festejos de revelación de sexo y cada vez más parejas deciden celebrar a lo grande este momento tan especial. Sin embargo, se han viralizado en las redes algunos videos como estas celebraciones que son estropeadas, sobre todo por las abuelas de los bebés. Al momento de revelar si es niño o niño, muchas suegras corren para abrazar a sus hijos, dejando a las nueras embarazadas sin la posibilidad de festejar con su pareja. Momento tan íntimo y especial. Muchos videos generaron indignación en las redes sociales, ya que se cuestionaba la actitud de las abuelas en estos eventos. La influencer venezolana Molero compartió un video en su cuenta de TikTok sobre un festejo de revelación de sexo y cómo se ven los invitados frenando a quien sería la madre del novio. En el video se ve a la pareja muy emocionada por saber si tendrían una niña o un niño y finalmente la revelación allí llegó con una lluvia de serpentina rosada. El momento se observa como la abuela del bebé quiere correr para abrazar al novio y arruinar el momento de la pareja. Y es entonces cuando uno de los invitados la frena, sosteniendo con fuerza el bolso que tenía cruzado sobre el torso. En uno de los videos del momento se puede escuchar a otra persona que le dice agárrala, agárrala, y se ve evidente la molestia de la mujer ante la actitud del invitado. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.